Bienvenidos a la capacitación de SISMED bajo la circular 17-2023. Iniciamos con el contexto, un poco con la línea de tiempo de lo que ha sido los anexos técnicos de reporte al SISMED. Lo primero es que aparece directamente es en la ley 100 de 1993 en el artículo 245, donde menciona que debe existir un sistema de monitoreo para el precio de los medicamentos. Hay un periodo pues amplio, si se dan cuenta, desde la ley 100 hasta el 2006, en el cual básicamente los reportes de información se hacían en medio físico o medio magnético, o sea, en su momento disquetes, CDs, y ya hacia el 2006 aparece, pues digamos, la creación del sistema de información de precios de medicamentos como tal, o lo que conocemos hoy como SISMED, dentro de lo que va a ser la plataforma CISPRO, ¿no? Y en ese momento, pues digamos, a través de la circular 4 del 2006, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, pues menciona que se debe crear un sistema de información de precios de medicamentos. El primer anexo aparece en la circular 1 del 2007 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Ese anexo muy orientado hacia el reporte de ventas por parte de los laboratorios y mayoristas. Posteriormente, y varias de las circulares, pues que no se mencionan ahí, pero hay unas circulares intermedias en las cuales van ampliándose los actores que deben ir reportando. Después, pues primero están los laboratorios mayoristas, van después ingresando las IPS públicas, después ingresan las EPS, posteriormente se traslada ya en este anexo, que es el anexo número 2, el segundo anexo que se publica, que es la circular 02 del 2011, donde se habla ya de la transacción comercial, es decir, ya se habla no solo de lo que sea financiado con recursos públicos, sino también con recursos no públicos o gasto de bolsillo. Este segundo anexo técnico pues tiene una vigencia, digamos, más larga y es el que estuvo pues hasta el 2020 vigente. Se saca el tercer anexo, que es mediante la circular 6 de 2018, que esta circular pues sigue vigente, con excepción pues del anexo técnico que es reemplazado por la circular 17 del 2023, pero todo lo establecido ya en cuanto a definiciones de las transacciones y demás articulados se mantiene vigente. Entonces, este tercer anexo es el que hace relativamente un cambio real en cuanto a los campos y en cuanto a la información que se debe reportar. Y sacamos pues el cuarto anexo técnico mediante la circular 17-2023 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, que como tal el anexo técnico no tiene un cambio, digamos, ni en estructura respecto a de la circular 6 de 2018, sencillamente es un tema de un párrafo al final en el cual habla de los plazos de reporte, que es realmente el cambio que se presenta con esta circular 17 del 2023. Entonces ahí un poco la línea de tiempo de lo que ha sido estos anexos de reporte al CISMED es a lo largo de estos casi, digamos, 30 años. Y el contexto como tal también tenemos ya lo que realmente pues es el CISMED, un poco de datos de lo que es las bases de datos también y los reportes. Entonces, como les comenté, pues fue creado en el marco de las funciones de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Esto pues es para conocimiento de ustedes en el sentido de que es a través de la comisión que se pueden modificar los anexos técnicos de reporte al CISMED. Si bien es el ministerio quien tiene la parte a cargo, la parte como operativa y tecnológica del CISMED, el ministerio a través de resoluciones no puede cambiar el anexo técnico del CISMED, sino es a través pues, de la comisión. La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos está conformada por el ministro de Salud, el ministro de Comercio y un delegado del presidente, y es ellos pues quienes deciden si se aprueban o no pues, los cambios al CISMED. Otro dato pues importante, como lo mencioné, desde el 2006 el CISMED se incorpora dentro del sistema de la protección social, que es el famoso CISPRO, es parte de una de las bases de datos de CISPRO. Contiene más o menos a un corte, pues digamos, relativamente reciente, 100 millones de filas en todo su histórico, desde el 2006 hasta el 2023, podemos hablar de un 100 millones de filas y los registros, pues ahí sí como les estaba comentando, han existido dos cambios importantes en cuanto a la estructura, es decir, en cuanto a los campos que se reportan, pero pues mantiene básicamente, digamos, una forma de continuidad en cuanto a pesar de haber cambiado el anexo técnico, uno puede conformar o armar los mismos niveles de detalle con el anexo técnico anterior o con el vigente. Y está habilitadas más de 4.000 entidades para reportar, pero
lo usual es que reporten 2.000, y esta diferencia se debe a que en esas 4.000 entidades pues están incluso entidades que ya se liquidaron, muchas CPS, muchas IPS que se liquidaron, pero que en su momento, en estos, digamos, 20 años adicionales de lo que ha sido un poco SISMED, o 18 años de SISMED, en ese momento estamos hablando de ese recorrido, y todas las entidades que han solicitado en su momento habilitación de anexo, que aparecen pues en algún momento ahí, se liquidan, pero pues nos quedan en el registro que en algún momento pues reportaron. Eso es, digamos, clave. Pero en promedio pues tenemos 2.000 entidades, que ya ahorita les voy a mostrar un poco el detalle de quiénes son esas 2.000 entidades que reportan. Un punto importante y que quiero resaltar, que ustedes ven en el costado derecho, es qué es el SISMED. Entonces, el SISMED es un sistema de información de reporte de precios de venta de los medicamentos que se comercializan en el país. Es decir, no se reporta información sobre exportaciones. De por sí no tenemos información de las importaciones. Nosotros no pedimos el precio al que se importan los medicamentos, sino el precio al que ya se comercializan en el país. Es decir, cuando ya se venden, bien sea entre operadores logísticos, la industria farmacéutica, las IPS, las EPS y demás. La información reportada debe estar soportada en las facturas o nota técnica. Esto es un punto muy, muy importante, sobre todo para las entidades que tienen este tipo de contratación estilo cápita, presupuestos globales y demás, en los cuales no existe como tal una factura por el medicamento, sino existe una factura pues de un paquete grande de servicios. Entonces, lo que siempre se les menciona es que se debe reportar el precio del medicamento que aparezca en la nota técnica, que es lo que le da soporte. Esto porque es importante y porque vamos a recalcarlo a lo largo de toda la capacitación, porque esa es la información que en caso de una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es la que se encarga de la inspección, vigilancia y control del reporte a SISMED, ellos van a solicitarles que haya un sustento de ese reporte del precio, y consecuentemente el sustento pues va a encontrarse en la nota técnica del contrato entre las partes, quienes hayan sido, cuando no existe una factura. Cuando existe una factura en la cual se puede identificar claramente el medicamento y el precio reportado, pues no hay problema, ahí se reporta la factura. Entonces, el SISMED tiene como tal fundamento, es un sistema transaccional de facturas de ventas de medicamentos. ¿Qué no es el SISMED? Porque también es importante decir que qué información no se reporta ni ustedes van a encontrar en el SISMED. No es un sistema de prescripción, o sea, aquí no van a encontrar pues cuántas prescripciones hay de los medicamentos o qué cantidades se han prescrito de medicamentos. No, eso pues de pronto ustedes lo conocerán en otro sistema de información que se llama MIPRES, pero el SISMED no contiene información sobre la prescripción, no contiene información sobre pacientes, es decir, aquí no van a aparecer nombres, ni cédulas, ni conteo de pacientes, ni a cuántos pacientes le fueron entregados los medicamentos. No va a aparecer información relacionada a pacientes. No se reportan inventarios, porque per se pues, los inventarios son stocks que tienen, ¿cierto?, los distribuidores, la industria farmacéutica y demás, que no han sido vendidos. Entonces, si no existe una factura de por medio, es decir, no una transacción comercial, pues no se reportan los inventarios en ningún momento. No es un requisito de pago, eso en el sentido de que en algún tiempo, ya hace más o menos 10 años, reportar a SISMED era un requisito para hacer un recobro, por ejemplo. Entonces, si no mostrabas el certificado de que reportaste a SISMED, no podías presentar el recobro en su momento el FOSIGA. Y el último, que es uno de los que más preguntas pues, genera, es que no es un sistema de trazabilidad. Es decir, si bien uno tiene una armada, digamos, lo que llamamos la cadena de comercialización de medicamentos, desde el que lo importa o lo fabrica, quien lo distribuye en el país y quien lo dispensa y quien lo paga, ¿cierto? Uno puede armar esa cadena, no se puede individualizar el medicamento. Es decir, no podemos decir que el medicamento XXX fue vendido por el laboratorio tal al mayorista tal, y ese mayorista se lo vendió a la IPS XXX, y esta IPS a la vez se lo cobró a la EPS tal. Eso no se puede tener en el SISMED. Se pueden tener son generalidades de cuánto se vendió este medicamento por parte de los importadores, cuánto se vendió por parte de los operadores logísticos, por cuánto por parte de las IPS y cuánto pagaron las EPS en algunos casos, porque aquí estamos hablando de que no es un tema de pago, sino un tema de factura. Ustedes saben que detrás de los pagos hay una serie de características a veces de los contratos, que lo que se factura no es igual a lo que finalmente se desembolsa, y eso pasa incluso con lo que se recobra a la ADRES. Entonces, esas particularidades, pues el CISMED no las permite, no las tiene en este momento, pero permite armar, digamos, el comportamiento de la cadena de distribución. Lo que les comentaba, entonces, en cuanto a estas entidades que reportan, hoy tenemos más o menos esta caracterización.
380 fabricantes e importadores de medicamentos. Y aquí es importante, también lo voy a resaltar mucho en la charla y mi compañera también, no es necesariamente que tengan dentro de su matrícula mercantil como tal ser fabricantes e importadores de medicamentos para ser un fabricante e importador de medicamentos. Y el ejemplo que siempre tengo es, hemos evidenciado que en algunos casos, en algunos medicamentos, el importador es una EPS. Entonces ahí claramente la EPS, a pesar de ser una entidad promotora de salud, realmente está haciendo el rol de ser un importador de medicamentos, por lo tanto hace parte del conteo de esos 380 que les estoy contando ahí. También pasa con algunas IPS que puede que fabriquen sus medicamentos o los importen directamente de otros países y los vendan o los usen, digamos, en sus servicios. Entonces, ellos hacen parte en ese momento para unos medicamentos específicos como fabricantes o importadores, a pesar de ser IPS y EPS, pues digamos que tienen otra orientación y razón social. Dentro de los operadores logísticos, que es más o menos identificado 388, aparecen igual, hay operadores logísticos que también son importadores o fabricantes de medicamentos, entonces en ese momento los contaremos como fabricantes e importadores, pero hay operadores logísticos que sencillamente solo se encargan de comprarle medicamentos pues a la industria o a quien lo importe y lo fabrique y se encargan de su distribución a lo largo del país, entonces ahí es donde estamos contando esos 388 operadores logísticos. Hay operadores logísticos que manejan los dos, ¿no? Que son importadores de medicamentos y a la vez son distribuidores de otros medicamentos que ellos no fabrican ni importan. Entonces, esa es una figura que tenemos dentro del reporte de SISMED. Ya como tal, IPS, es decir, que dentro de su servicio como tal y dentro de su habilitación en el REPS, están reconocidos pues como hospitales, clínicas o puestos de salud que dispensan y venden medicamentos. Obviamente hospitales y clínicas habilitadas en REPS ustedes encontrarán un montón, pero las que hemos identificado y que ellas mismas se identifican que venden y dispensan medicamentos, más o menos estamos alrededor de 773, que es el grupo más grande de reporte que tenemos, y muy importante porque en ejercicios que se hacen, incluso recientemente hemos podido extraer información de IPS, por ejemplo, en el Chocó, en La Guajira, para obtener los precios de venta de los medicamentos. Por eso es la relevancia de tener este reporte también. Y finalmente tenemos las entidades que son como las pagadoras, pero que en algunos momentos, como les dije, a veces importaban medicamentos directamente, como pasa con las EPS. Cajas de compensación seguramente también habrán algunas que hagan ese tipo de transacciones de importación de medicamentos, pero las que están identificadas pues de acuerdo a sus NIDs y demás, como entidades promotoras de salud, cajas de compensación familiar, direcciones territoriales de salud y administradores de riesgos laborales, hemos identificado 74 que reportan al CISMED, pues como les digo, en sus diversas denominaciones. Y pues claramente ustedes ven que en este momento el CISMED no tiene el reporte, no solicita el reporte de las droguerías. Entonces por eso no lo ven ahí. Pues lo aclaro por si hay dudas respecto a qué pasa con las droguerías. Las droguerías hoy no están obligadas a reportar al CISMED. Este tema de las transacciones es uno de los también más importantes. Como les menciono, la circular 6 de 2018 sigue vigente y allá están las definiciones de las transacciones. Aquí traigo una simplificación, digamos, un poco también trayendo como lo que es más relevante para mencionar de cada una. Encontramos transacción primaria, secundaria y final. En la transacción primaria siempre vamos a hablar de fabricantes o importadores de medicamentos, como les mencioné. Pueden ser cualquier tipo de entidad que se encargue de fabricar o importar medicamentos, incluso IPS, CPS o demás actores que a veces pues no tienen ese rol o no es su función principal, pero tienen, digamos, esa capacidad de la importación y fabricación de medicamentos. Tenemos también las transacciones secundarias que ya hablamos de la distribución y ahí también, como les mencionaba antes, ya son empresas o los medicamentos que las empresas solo hacen la intermediación y la distribución del medicamento para que llegue pues, a ciertos lugares, pero no se encargan en ningún momento de su fabricación ni importación. Esa es como la clave de la transacción secundaria. Y la final es cuando ya se realizó el pago o la dispensación. En el caso del pago estamos pues hablando de las entidades que pagan como tal los servicios, las EPS, ARLs y demás. Y en el caso de la dispensación, principalmente estamos hablando pues, de IPS y operadores logísticos que muchas veces se encargan también de la dispensación de los medicamentos. Entonces, esas son como las transacciones, como les digo, las definiciones para conocer mayor detalle, están en la circular 6 de 2018. Y aparece la distinción, digamos que el lenguaje común del sector, pues se hablan de los canales, canal institucional y canal comercial. ¿A qué se refiere lo institucional? Lo financiado con recursos públicos.
¿A qué se refiere lo comercial? Lo financiado con recursos no públicos o gasto de bolsillo. Entonces, si ven ahí la flechita de lo que es financiado con recursos públicos, es decir, lo institucional, se va a hacer toda la trazabilidad en la cadena, desde quien lo fabrica, lo distribuye, hasta quien lo paga o lo dispensa, pero en lo comercial solo vamos a tener quien lo fabrica o lo importa y quien lo distribuye. No vamos a tener, como les decía, pues el pagador o el dispensador final de lo que se financia con recursos no públicos, que en muchos casos son las droguerías, o en algunos los que son pagadores como seguros privados, medicina prepagada y demás. Entonces, ese es el punto, digamos, hasta donde llega hoy la información en cuanto a lo comercial. Ya respecto a la circular 17, vamos a encontrar el objetivo como tal es contar con información oportuna para el análisis y monitoreo del abastecimiento de medicamentos que permita mejorar la capacidad de regulatorias y vigilancia del mercado farmacéutico. Entonces, esta modificación, digamos, que se hizo a los plazos, está orientada a que tengamos información más rápida por parte de quienes importan y fabrican los medicamentos para precisamente ver los temas que muchos de pronto habrán escuchado durante casi estos 2 años sobre el desabastecimiento que se ha presentado en algunos medicamentos, donde el CISMED se volvió una herramienta muy relevante para hacer el monitoreo. Entonces, el cambio está orientado por eso no más. Vamos a ver que lo que pasa o el cómo se va a realizar ese objetivo es cambiando los plazos del reporte, donde ya no va a ser trimestral y pasa a ser mensual. Y a quienes se involucran en este momento solo son fabricantes o importadores de medicamento. Como les digo, no es que solo sean que su razón social es fabricar e importar medicamentos. Como les mencioné, hay casos en los cuales una IPS puede ser el importador de los medicamentos o una EPS también. Lo hemos visto pues en los registros sanitarios que sale ese rol. Y tenemos por último el anexo técnico que reemplaza el anexo técnico de la circular 6 de 2018, sin embargo no modifica, agrega o elimina campos del reporte. Como les digo, sencillamente fue un tema de un último párrafo que menciona el anexo técnico donde hablaba de los plazos de reporte y pues hay que mencionar que ahora el plazo de reporte pues no va a ser trimestral sino mensual para las entidades que fabrican o importan medicamentos. Ese es como el contexto de esta circular 17 de 2023. Y un último punto que es, digamos, los más relevante y que tal vez es ya relacionado a lo que es el reporte como tal, no el contexto de la circular, sino el reporte, pues ya lo mencioné, el cambio de los plazos. Ahí ven pues la tablita tal cual está en la circular, donde pues la información, por ejemplo, de enero, pues se va a reportar durante este mes de febrero, febrero se reporta en marzo, marzo en abril y bueno, consecutivamente así será. Pues diciembre tiene la particularidad pues que la información se reporta en enero del siguiente año. Y el nombre del archivo, que si bien ustedes van a ver que el anexo técnico hoy menciona que es el MED 100, después de un ajuste que se hizo pues, a la plataforma de reportes SISMED, para lo que va a ser los reportes mensuales, solo los reportes mensuales, va a ser MED 105. Hay un comunicado en la página, en el micrositio de la regulación de precios de medicamentos en la página web del Ministerio de Salud, donde sacamos un comunicado por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión informando este ajuste al nombre, pero solo, como les digo, aplica para quienes van a reportar mensual. Los que vayan a seguir reportando trimestral seguirán haciendo el MED 100. Entonces, ahí digamos ya está el contexto de la circular, el contexto de lo que es el CINMED. Le voy a dar paso pues a mi compañera. Circular 17, expedida el 12 de diciembre del 2023, nos indica que nosotros se debe hacer un reporte de información de precios de medicamentos mensualmente. Como lo explicó mi compañero Sergio, la finalidad de esta circular es para tener identificación acerca del abastecimiento de la información de medicamentos. Eh, Esta circular, en el artículo 8, lo que nos indica es que este reporte debe hacerse mensualmente y que está dirigido para todos aquellos actores que fabrican, importan, que son titulares de registro sanitario de medicamentos y de los medicamentos que son vitales no disponibles. En esta parte de la circular nos informa cuáles son los plazos o los periodos a reportar y asimismo la habilitación en la plataforma PISIS, pues que ya es la habilitación, pues ya se hace, es un tema interno de la plataforma, del administrador de la plataforma. Las personas o los actores que no van a reportar esta información de manera mensual, lo siguen haciendo de manera trimestral. El anexo técnico cambia en cuanto al nombre del archivo. El registro tipo 1
ustedes ya han reportado esa información, han venido haciendo, solamente va a cambiar en el nombre del archivo. El registro tipo 1 o registro de control y el registro de detalle o registro tipo 2 siguen siendo lo mismo. La estructura del archivo no cambia, excepto en el nombre del archivo que, digamos, en esta circular lo tenemos definido como MED 100. Sin embargo, por un ajuste que se realizó, expedimos una nota técnica, la cual podemos encontrar en la página del ministerio. Es muy importante que ustedes estén revisando el micrositio que tenemos disponible, pues porque allí se van publicando las novedades de todo el tema de regulación de precios. Entonces, ustedes ingresan al portal, a la página del ministerio, van al link Salud, Medicamentos y Tecnología, luego Medicamentos. Allí escogen la opción regulación de precios y en la sección de novedades es donde nosotros pues publicamos información muy relevante para los reportes o pues a lo que haya lugar en su momento. El comunicado está publicado desde el 2 de febrero del 2024 y en este comunicado nosotros le informamos a las entidades que por un cambio y una actualización que se realizó en el anexo técnico, el anexo ya no lo vamos a nombrar como nos dice la circular, MED 100, no está especificado en el nombre del archivo, sino que va a ser nombrado con se va a identificar como MED 105 MPRE. Lo único que nos va a cambiar es este numerito, ya no es 100, sino se va a identificar con 105. El resto de la estructura del anexo técnico es igual a la estructura del anexo técnico de la circular número 6 del 2018. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, entonces el nombre del archivo, MED 105, por favor, tema de información, MPRE, año, mes, día. Recordemos que como este es un informe o es un reporte mensual, entonces el archivo debe nombrarse año, mes y día. Fecha de corte. El tipo de identificación de la entidad que reporta, el número de identificación de la entidad que reporta y recordemos que estos archivos siempre tienen que ser, la extensión es un archivo TXT, archivo plan. Entonces nuestra estructura quedaría, como nos informa en la nota técnica, MED 105 MPRE. Ahora, el contenido del archivo. El anexo técnico, como les mencioné hace un momento, sigue con su misma estructura. Un registro de control y un registro de detalle. El registro de control, recordemos que es un registro obligatorio y este contiene la información, la información resumida de lo que nosotros vamos a reportar en el registro de detalle. Entonces, siempre vamos a comenzar por el número 1 en el registro de control, que solamente se debe digitar o es una sola vez el registro de control. El tipo de identificación de la entidad que reporta, NI. El número de identificación de la entidad, registro de control, recordemos, fecha inicial y la fecha final del periodo. Esto quiere decir, como la circular 17 nos está informando que debemos enviar información mensual, entonces nuestra fecha inicial es 2023 o el año que estemos reportando, en este caso 2024, mes y día, y lo mismo en la fecha final, año, mes y día. El número total de registros contenidos en el archivo y el número de medicamentos. Por favor, aquí hay que tener mucho cuidado porque pues a pesar de que esta información se viene reportando desde hace muchos años, cuando se realiza el procesamiento de información se presenta pues incidencias o presentan errores en estos dos campos. El número total de registros de detalle quiere decir la cantidad de líneas que hay en el archivo. Entonces, este es el registro de control, lo que estábamos hablando hace un momento.
Un registro de detalle es la cantidad de líneas que nosotros vamos a reportar en nuestro anexo técnico. Y el número de medicamentos son aquellos diferentes medicamentos que nosotros vamos a reportar. Para este caso, para este ejemplo, nosotros tenemos un medicamento, tenemos 2 medicamentos y tenemos 3 medicamentos. Recordemos que son diferentes. Ya en el registro de detalle ya vamos a verificar más a fondo. Listo. Ahora nosotros pasamos a un registro de control, a un registro de detalle, que siempre va identificado con el número 2. Luego tenemos el consecutivo del registro. Luego tenemos el campo que dice código de habilitación del prestador. Esto solamente lo utilizan las IPS y pues la consulta, digamos, de este código de habilitación lo hacen en el registro especial de prestadores de servicios, o sea, en el REPS. Ahí pueden identificar cuál es ese código. El mes de la factura. Recordemos, si estamos haciendo un reporte mensual, el mes de la factura tiene que ser a ese mes. Lo digo porque de pronto podemos presentar confusión porque como va con el archivo trimestral, entonces si estamos reportando el mes de enero, la facturación solamente debe ser del mes de enero, mes 01. El rol del actor, entonces aquí tenemos nos identificamos como 1 cuando somos actores que elaboramos o importamos medicamentos, o el número 2, actores que no elaboramos ni importamos medicamentos. Por lo general, aquí en el rol 1 siempre están todos los fabricantes, importadores, distribuidores, todos los que tienen que ver con su registro sanitario, que son que tienen titularidad de medicamentos. Y en el 2, pues está el resto de entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social. IPS, CPS, cajas de compensación familiar, etc. Pero nosotros tenemos el tipo de operación. Recordemos que en este anexo técnico, que es la misma estructura del anexo técnico de la circular 6 del 2018, estos campos, esta información, siempre va amarrada o va ligada al campo anterior. ¿Cómo así? El tipo de operación quiere decir las ventas, las operaciones de venta, compra o recobro. Si yo soy un actor, si yo en mi archivo me identifico como actor 1, quiere decir que este campo siempre va a tomar el valor de operación de venta. Pero si yo me identifico con el campo número 2, puede tomar el operación de venta, compra y o recobro. Tipo de transacción. Entonces, las transacciones hacen referencia a la manera en la que pues, se realiza esa operación comercial y se definen 2 tipos de transacción, la primaria y la secundaria, y cada una de ellas está pues identificada si es institucional o comercial. Luego tenemos el campo 7, 8 y 9, que es el código IUM. El código IUM debe reportarse pues, si el medicamento, si el medicamento tiene código IUM, lo reportamos. Si no tiene un código IUM, no lo reportamos. Pero recordemos que todos los medicamentos que son vitales no disponibles están identificados con un código IUM y algunos de ellos no tienen código CUM o viceversa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que medicamentos que tienen asociado un código CUM, los medicamentos pueden tener un IUM y asimismo pueden contar con un código CUM. O tienen un código CUM y no tienen código IUM. O también medicamentos que cuentan con código IUM y código CUM, y estos deben ser reportados. Entonces, aquí nosotros lo identificamos de acuerdo al nivel del IUM. Puede ser primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, que ya más adelante les voy a mostrar dónde podemos encontrar una tabla de referencia para que lo tengan más presente. Ahora tenemos el código CUM o el número o el código CUM
hace referencia al campo 10 y 11 separados respectivamente, el número del expediente y el consecutivo de la presentación. Luego de esto siguen los campos 12. Como les mencioné hace un momento, recordemos que estos campos siempre van a estar, o esta información siempre va a estar ligada a otros campos de este anexo técnico, como así. Digamos, en el campo 12, que es la unidad en la que se factura el medicamento, siempre tiene que ver o de acuerdo a lo que nosotros seleccionemos en este campo, asimismo nosotros vamos a colocar nuestro precio mínimo, máximo y el total de las unidades. Entonces, para este campo se tiene en cuenta que se indica que si yo voy a reportar el medicamento por presentación comercial, voy a colocar el indicador A. Si yo voy a presentar o a reportar mi medicamento en blister, caja, bolsa, bandeja, o la unidad de embalaje primario, siempre voy a colocar la letra B. Si yo voy a reportar mi medicamento por tabletas, cápsulas, jeringas, voy a colocar la letra C. Me va a identificar esa letra. Y lo mismo ocurre si por la unidad mínima de concentración, miligramos, gramos, lo voy a presentar con la letra D. Y asimismo, este tipo de unidad en la que se factura, asimismo, se coloca, digitamos o tiene que tener el precio de acuerdo a esta unidad de factura. Hace referencia a los campos 13, 14 y 15. Entonces, si yo voy a presentar mi precio mínimo, precio máximo, es de acuerdo a la unidad en la que se factura este en la unidad en la que se factura el medicamento. Luego tengo el valor total facturado. Luego tengo el total de las unidades facturadas. Como nos dice aquí en el campo 16, nos dice, las unidades reportadas deben corresponder con el tipo de unidades reportadas en el campo 2. Entonces, todo este tipo de campos o esta información siempre tiene que ser validada con los demás campos. Ahora tenemos el número de la factura o el documento equivalente al precio mínimo y asimismo el precio máximo de las operaciones que nosotros reportamos. En nuestro ejemplo aquí que tenemos en Excel, entonces vamos a verificar cómo se traslada este anexo técnico, cómo se traslada a un archivo Excel. Lo vamos a presentar en Excel. Yo sé que hay muchas entidades o que tienen sus software especializados que ya les reporta esta información o que ya les emite esta información. Pero entonces, para hacerlo como más al detalle. Entonces, recordemos que cuando nosotros hablamos del registro tipo 1, estamos hablando de un registro de control. ¿Listo? Entonces tenemos el NID, el tipo de identificación, el número de NID, la fecha inicial del reporte de la información y la fecha final. El registro de detalle, como les dije en un momento, son la cantidad de líneas que nosotros vamos a reportar y el número de medicamentos. Tenemos el registro de detalle. Siempre lo vamos a identificar con el número 2, el consecutivo, el código IPS. Recordemos que, así como nos estipula la circular 6 del 2018, repito, la estructura del anexo, si ustedes lo pueden evidenciar, no cambia. Lo único que cambia es el nombre del archivo y las fechas del reporte. Cuando los campos no son obligatorios, los dejamos en 0. No podemos colocar otro carácter especial que no sea 0. Siempre tiene que ser 0 cuando el campo no es obligatorio. El mes de la factura, en este caso, pues estamos reportando el mes de enero. El rol del actor, cuando nosotros nos identificamos con el rol 1, es un fabricante e importador de medicamentos. El tipo de operación, tenemos, si nosotros vamos a hacer un rol 1, siempre tenemos que tener un tipo de operación de venta.
El tipo de transacción, recordemos que las transacciones son primarias, transacción primaria comercial o institucional, la transacción secundaria primaria institucional o comercial y la transacción final. Listo. Ahora tenemos el IUM de nuestro medicamento que vamos a reportar para este ejemplo. Tiene un código VIUM, lo digitamos, pero si nos damos cuenta, este medicamento, para nuestro ejemplo, decimos que es un vital no disponible. Para nuestro ejemplo, este medicamento no cuenta con un código CUM, no cuenta con el expediente ni con el consecutivo, por lo tanto, lo vamos a dejar en cero. Luego sigue la unidad que factura. Solamente se permiten los caracteres que están estipulados aquí en nuestra circular. No podemos colocar otra letra que no sea diferente a lo establecido. El valor mínimo, tenemos el valor máximo, el valor total facturado, el total de las unidades facturadas y las facturas del precio mínimo y máximo. Ahora, en este ejemplo vemos que en esta segunda línea nosotros vemos que nuestro medicamento a reportar sí cuenta con un código, CUM, un expediente, un consecutivo, pero no cuenta con código IUM. Cuando esos casos ocurren, pues, como lo dije hace un momento, los valores o los valores que toman ese campo siempre va a ser cero. O para nuestro caso, donde un medicamento sí cuenta con código IUM y código CUM. Lo debemos reportar. Ahora bien, estos ceros, ¿qué significa? Tenemos que tener en cuenta que yo debo reportar, yo como, digamos, aquí estamos hablando de un titular de registro sanitario. Yo debo reportar a CISMED o debo hacer mi reporte de todos los medicamentos a los cuales yo soy titular, pero si yo no tuve ninguna operación comercial durante ese periodo, igual lo debo reportar con los valores en cero. Debo reportar la información del expediente, ejemplo, mi CUM, yo soy titular de este CUM, con valores en cero. ¿Listo? Reporto el CUM con valores en cero. O el código IUM con valores en cero, pero siempre lo debo reportar. Ahora bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta que en la página de CISPRO, entonces, una vez nosotros tengamos nuestro archivo convertido, nosotros tengamos nuestro archivo, perdón, archivo plano, nosotros debemos enviar esta información a través de la plataforma PISIS. Tengamos en cuenta dos cosas. Para ser usuario de la plataforma PISIS, nosotros tenemos que tener registrado un usuario con su respectiva contraseña, descargar la plataforma PISIS. Ahora, tienen que tener el anexo técnico asociado y la entidad pues debe tener un correo electrónico asociado, registrado, porque allí es donde PISIS envía la información de las notificaciones de los archivos. Entonces, para ejemplo que yo soy nueva en el sistema, entonces lo primero que yo debo realizar es un registro en el portal de mi seguridad social. En el portal de mi seguridad social se debe hacer un primer registro. Allí, en la parte final de la página, ustedes se registran, diligencian toda la información que está allí estipulada y este sistema les va a arrojar el usuario, que es el número de cédula, y el número de cédula, que es el usuario, y la contraseña ustedes la deben pues actualizar. Una vez ustedes tengan esta información, ustedes ingresan al portal del CISPRO, cispro.gov.co, y
Si la entidad no está registrada, hablemos un ejemplo de una entidad que va a comenzar hasta hoy su reporte, ejemplo. Primero tiene que hacer el registro de su entidad. Aquí en esta sección que dice entidades y registrar o actualizar su entidad. Diligencian la información, colocan el NID de la entidad, ejemplo, confirman los datos y diligencian el formulario que allí se les muestra en este aplicativo. Una vez la entidad la registren, el usuario administrador de la plataforma aprueba la entidad y por defecto el usuario para representante legal ya también queda actualizado. Esto con el fin de que ustedes puedan descargar la plataforma PISIS o si ustedes solicitan otro usuario, aparte del representante legal de la entidad, lo pueden hacer ingresando a solicitar y actualizar usuario institucional, siempre y cuando primero se haga este registro. Entonces, inicialmente, para ser usuario de la plataforma PISIS, tienen que registrarse en el portal de Mi Seguridad Social. Listo. Luego de que tengan estos dos usuarios, tengan el registro de la entidad, el registro de usuario, van a descargar la plataforma PISIS Cliente. Entonces, en la sección que dice PISIS, seleccionan PISIS Cliente Neo para enviar archivos, iniciar PISIS Cliente Neo, abren el archivo, la plataforma se comienza a descargar. Este usuario es el mismo con el que ustedes van a ingresar a su plataforma PISIS, es el mismo con el que ingresan a CISPRO y al portal de Mi Seguridad Social. Ingresan sus datos e inician sesión. Entonces, importante, los archivos que ustedes envíen mediante la plataforma PISIS deben contar con un certificado digital. Luego tienen que tener en cuenta que en esta ventana que les estoy presentando, en la parte izquierda, en anexos técnicos, el anexo técnico debe estar asociado. Si el anexo técnico está sombreado de esta manera, quiere decir que ese anexo no está asociado, por lo tanto, ustedes deben comunicarse con la mesa de ayuda, ya les dejo el correo, soportepisis@minsalud.gov.co y hacer la solicitud de la asociación del anexo técnico, en este caso, el anexo técnico MED 105. Cuando el anexo está de esta manera sombreado, de color negrito, entonces quiere decir que pues, este anexo está asociado a su entidad y que puede enviar la información. Igual, si ustedes despliegan aquí la ventanita o la flechita, les va a mostrar las fechas de corte y las fechas de reporte para este anexo técnico. Entonces, una vez ustedes tengan su archivo plano, lo copian y envían el archivo. ¿Listo? Ahora bien, debemos tener en cuenta que la plataforma PISIS, una vez ustedes envíen la información, hace dos notificaciones respectivamente de los archivos. La primera es, las notificaciones es a través del correo electrónico. Entonces, les envía una primera notificación informándoles que el archivo se recibió y que pasa a una segunda validación. Y el siguiente correo que envía hace referencia al archivo ya procesado con su totalidad. Y si el archivo presenta errores, debe ser ajustado y enviado nuevamente. Entonces, una recomendación muy importante que se hace para el reporte de esta información es que no lo dejen todo a última hora, porque se presentan casos, digamos, para este anexo técnico, la plataforma está habilitada hasta el 29 de febrero, pero hay entidades que envían su información el último día y pueden pasar cosas.
puede que el sistema esté colapsado o pueda que su información esté errada y usted tenga que corregirla y no alcance a corregirla, ya para el 1 de marzo ya la plataforma va a estar deshabilitada. Entonces, por eso se deja, digamos, como que todo el mes para que ustedes puedan enviar su información tranquilamente y si tienen errores, que tengan el tiempo suficiente para poder hacer la corrección de estos archivos. Ahora, en los anexos técnicos, tanto de la circular 17 como de la circular 6, están ligados, amarrados o sincronizados con unas tablas de referencia. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros la tabla de referencia? Nuevamente nosotros vamos a nuestro portal del CISPRO, web CISPRO. Para ingresar a esta información no necesitamos tener usuario ni contraseña porque son datos abiertos. Y aquí tenemos tabla de referencia. Bueno, entonces, retomando, SISMED o el anexo técnico siempre está amarrado a unas tablas de referencia, las cuales la pueden ingresar, retomo, en el portal del CISPRO, en la sección de datos abiertos, tablas de referencia básica. En esta consulta, nosotros seleccionamos aplicación principal, vamos a SISMED y consultamos. Actualmente, para el reporte de SISMED, tenemos 26 tablas asignadas. Esto es con el fin de que ustedes puedan consultar la información más detallada. La información está aquí en el anexo técnico, porque como les dije hace un momento, en el ejemplo del tipo de transacción, solamente se permiten estos valores. Igual está estipulado en esta tabla de referencia que esta tabla de referencia se llama transacción, tipo de transacción. Entonces, ejemplo, si nosotros verificamos, es la misma información que nosotros tenemos habilitada en el anexo técnico, solamente que aquí solamente que aquí digamos como que es es la condición que se tiene para ese reporte. Entonces, tenemos una condición de que si usted va a digitar, que el 1 identifica que es una transacción primaria institucional, el 2 que es una primaria comercial y así sucesivamente. Pero es muy importante que en esta aplicación nosotros consultamos también el tema de los códigos YUM. Aquí si ustedes, digamos, no tienen muy claro cuál es el código YUM que ustedes van a reportar, lo pueden consultar en la tabla YUM. Tabla YUM se llama Identificador Único de Medicamentos, YUM. Damos clic y actualmente tenemos 26.607 registros de YUM. Entonces, esta tabla se puede exportar a Excel o si ustedes, sí, la podemos exportar a Excel o si ustedes tienen el nombre del medicamento o el código o alguna parte del código, buscar por código e identificar exactamente cómo lo deben reportar en el anexo técnico, en este anexo técnico. Ahora bien, también tenemos una tabla de referencia que se llama la tabla CUM. ¿Qué quiere decir esta tabla CUM? Hay un error bueno, si cuando ustedes están reportando su medicamento, ejemplo, van a reportar el código CUM 100, ¿sí? Cuando ustedes reportan el archivo, lo envían y si se presenta algún error de validación, el aplicativo PISIS les puede decir a ustedes el código CUM 100 no se encuentra. Entonces, aquí ustedes tienen que, es muy, como les dijera, deberían ustedes de tener en cuenta que los códigos que no estén aquí registrados, si ese código 100 no aparece registrado, es importante que ustedes también se comuniquen con la mesa de ayuda y les indique que el código 100 no está sincronizado y que están presentando error en su archivo y no ha podido ser validado.
Entonces, aquí están registrados, hasta el momento tenemos 154.672 códigos QM habilitados, y pues estos son los que cuando se hace la validación y cuando se valida el archivo, eh, se verifica en esta tabla de referencia que sí estén esos códigos. Repito, si el código QM no está habilitado, entonces ustedes deben dirigirse a la mesa de ayuda para que ese código QM sea sincronizado con los sistemas de información del INVIMA. Eh, importante, al igual que el anexo técnico 6, cuando ustedes están enviando, aquí es muy importante que tengan en cuenta que aquí se debe consolidar la información de un solo Q, del mismo Q, debe ser consolidada la información para reportar ese mismo mes. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros vamos a comercializar nuestro código 100, lo comercializamos el 1 de enero, luego hicimos otra operación comercial el 3 de febrero, el 5 de febrero, pues no vamos, de enero, perdón, no vamos a registrar esas mismas 3 líneas. Lo que nosotros hacemos es una consolidación de la información de ese CUM, la información que quiere decir consolidamos precio mínimo, precio máximo, verificamos la facturación correspondiente a esos precios, consolidamos las unidades facturadas y la demás información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no consolidamos esa información, igual el sistema a través de sus mallas validadoras, de la malla validadora o de las validaciones que hace, entonces nos va a sacar ese error que debe consolidar la información o que esa información de ese CUM se repite en varias líneas. Con esto damos por terminada la capacitación. Muchas gracias por su atención y les dejamos para su conocimiento los números de teléfono y el correo para contactar a la mesa de ayuda del CISMED. Asimismo, el correo en el cual ustedes pueden enviar sus dudas o inquietudes sobre el anexo técnico que les presentamos. Y también les invitamos a diligenciar el cuestionario de la capacitación de CISMED, escaneando el código QR que pueden observar en la pantalla. Muchas gracias.